Magistrado Somber. Espera que me salió un letrero aquí. Buenas noches para todos. Encantado de escucharlos, Rina. Un beso y un abrazo. Siempre te tengo pendiente porque nuestra amistad es muy antigua. A lo último voy a hacer una anécdota del primer bautizo que se te celebró a ti. Buenas noches para todos y adelante, Francisco. Muchas gracias, magistrado. Estamos haciendo, aguardando un poco, magistrado, porque avisamos a las 8. Entonces, sabemos que hay amigos que todavía no han entrado y no quisiéramos adelantarnos. No sé si alguno de los compañeros también quiere saludar a Sina mientras tanto. Perdón, Francisco. Sí, perdón, magistrado. Que quería, olvidé decirle a Sina que una de las cosas que menos se conoce de su vida es lo relativo a su asilo, para que nos dé algunos detalles de cómo fue el proceso de asilamiento que ella hizo en la Embajada de Argentina. Muy bien, gracias, magistrado, y seguro que tendremos la oportunidad de conversar de esto un poco más amplio. ¿Quién más? Doctor Germenos, ¿quiere usted saludar previamente a Sina, previo a que empecemos? ¿Tiene algo que decirle a nuestra invitada? Estamos un poquito ambientándonos. Ábremele el micrófono al doctor Germenos, por favor. ¿Me estoy oyendo? Ahora sí, ahora lo oímos. Sí, bebé, sí. Gracias, Sina. Qué honor y qué placer me da yo, aunque sea de manera virtual, conversar contigo. Yo me siento honrado de ser tu compueblano, porque tú eres la mujer estandarte de mi pueblo y de este país. Luego yo diré algunas palabras más adelante. Gracias, doctor. Pero yo creo que mujeres como tú ya están muy escasas. Mujeres de temple, mujeres de acero. Yo te deseo muchas bendiciones. Y ahorita seguiremos hablando un poquito de tu historia, que yo le he ido aprendiendo y me he ido involucrando a través del tiempo, porque aunque soy un poquito más joven que tú, un poquito, me he querido enterar de todo cuanto tú has sido y cuanto tú has hecho por este país. Luego hablaremos, Sina. Vamos a seguir hablando. Muchas bendiciones. Muchas gracias, querido doctor. Magistrado. Menos. Tenemos en esta primera parte, solo para saludar, casi empezamos, pero yo quiero que la alcaldesa de nuestro municipio, de nuestro pueblo de Salcedo, ya sin desmedro de que más adelante vuelva a intervenir, tenga la oportunidad de intercambiar saludos también con Tomasina. Alcaldesa, por favor. Sí, buenas noches. Un honor, doña Sina, Mecho, de este lado, don Somber, y a cada uno de los miembros de la tertulia. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes. Con doña Sina he tenido el honor de poder compartir, y como mujer, como ciudadana, me siento orgullosa de haber nacido en la misma tierra que nació ella, y al mismo tiempo pues tener el honor y el privilegio de dirigir esa tierra, y como mujer llevar sobre nuestros hombros el gran compromiso de continuar un legado de mujeres como ella, de hombres como Somber y como otros tantos que derramaron su sangre para que hoy muchos de nosotros pues pudiéramos estar aquí compartiendo de la historia de nuestro país, compartiendo de la historia de nuestro pueblo y con nuestros héroes y heroínas que aún pues viven, y sobre la historia de otros que han partido, y es el gran compromiso. Hoy tuvimos una actividad pues en la apertura de una exposición fotográfica. Veo que Roberto Reina está aquí en el grupo, que estuvo esta mañana, Juan Eligio Abreu y otros tantos.
es reforzando y reafirmando nuestro compromiso como ciudadanos comprometidos, que al igual que Manuel Tejada y otros tantos, pues sirva esta noche de soporte para el compromiso individual de cada uno de nosotros, para seguir construyendo acciones colectivas sobre la base de nuestro accionar, de nuestro compromiso. Un honor, doña Sina. Realmente estoy desde temprano esperando que llegue la hora, porque realmente el honor no puedo expresarlo con palabras y usted lo sabe, así como don Somber, que tengo la oportunidad de verlo más a menudo. Cada día que tengo la oportunidad le profeso mi gran admiración, mi respeto y mi cariño, porque de eso se trata. Un abrazo y estamos con los oídos abiertos y el corazón emocionado, pues, de compartir con ustedes, pero sobre todo de poder escuchar y reafirmar la historia para nosotros seguir como ciudadanos, pues detrás de ustedes, pues empujando el barco para que Salcedo y nuestro país pues pueda contar con ciudadanos y ciudadanas comprometidos, que a eso aspiran los que ya partieron y ustedes que aún viven con nosotros. Muchas gracias, señora alcaldesa. Sina también está esta noche presente para compartir contigo la profesora Emelda Ramos, quien también en esta primera parte quiere intercambiar algún saludo contigo. Profesora Emelda, ábramele el micrófono, por favor, para que usted salude a la ingeniera Tomasina y pueda intercambiar saludos con ella. Por favor, Che, el micrófono de Emelda. Ya lo tiene abierto. Sí, sí, ya, Emelda, cómo no. Sí, un saludo demasiado afectuoso y emocionado a Sina, que es uno de los referentes por excelencia de nuestra historia, de lo que fue una generación maravillosamente entregada al sacrificio por la patria. Son luces, fanales que esta generación debe de percibir, debe de acercarse, recibir su luz para poder construir una sociedad sana de valores enaltecedores. Sina, mucho cariño, un afecto fervoroso por tu persona y por tu trayectoria. Dios bendiga. Gracias, muchas gracias. Casi comenzamos, Sina. Lo que esto es una forma de ambientarnos un poquito, que vean los amigos, que vamos a conversar entre amigos. Y el doctor Alejandro Pichardo, también una persona ligada a la historia de nuestro pueblo, que está presente con nosotros. Vamos a abrir el micrófono del doctor Pichardo, que él quiere también expresarte sus afectos, saludarte en este preámbulo de que casi empezamos ya formalmente. El doctor Pichardo y te quiere saludar otra persona amiga, Lidia Amarante, que está conectada con nosotros y también quiere en esta primera parte expresarte sus afectos. Alejandro. Buenas noches, buenas noches. Qué placer, qué distinción estar entre mis compueblanos y en particular para escuchar de viva voz tantas cosas que nos va a decir Sina y que nos va a refrendar lo que todos sentimos de ella. Yo debo decir que en mi condición de campesino, llegué a la escuela de Salcedo en 1959, y entonces en mi trayecto hacia la entonces escuela Grupo Dr. Trujillo pasaba por la casa de Sina Cabral y le veía como una doncella cualquiera, pero esta mujer que desde entonces me pareció simplemente lo que era eso, una dama, pues empezó a engrandecerse en mi interior cuando los acontecimientos
de enero de 1960 y la actitud que ella protagonizó, que de verdad constituyen una epopeya en aquellos tiempos, por la hidalguía que significó cómo esta mujer enfrentó aquellos esbirros, de lo que nosotros ahorita vamos a escuchar de esta mujer que es sí, ya es el tiempo de comenzar formalmente esta conversación. Muy buenas noches a todas y todos. Yo estoy en esta ocasión en rol de edecán afectivo de Tomasina Cabral. No es mi función en esta tertulia, pero por razones que me privilegian, me ha tocado esta parte. Esta noche estamos convocados a escuchar a Sina Cabral, a escucharla, a oír a Sina. Una historia de vida que para todos es un privilegio tener con ella. Sina es lo que el poeta Renaud llamó un gobernador del rocío, en un hermosísimo poema, donde dice que hay personas ante cuya presencia la naturaleza calla, los elementos callan para escucharlos, conocerlos. La historia de las 7 damas bajo llave, la historia de las 7 mujeres de la resistencia antitrujillista que estuvieron presas, que resistieron la dureza de la tiranía, de las cuales 4 de esas ilustres damas nacieron en Salcedo, en nuestro terruño. Sina es una persona discreta, esencial, enfocada en sus proyectos de vida. Sina, que acumula algunos abriles, es una estudiante de inglés en línea, tentada a estudiar mandarín, una persona que refleja armonía, felicidad, conformidad con la vida, elegancia. Sina no suele alborotar cascabeles, no es una mujer de estridencia, es una persona que es más nuez que ruido, más polen que flor. Para todos nosotros, escuchar este testimonio de la historia de nuestro país contado por un protagonista de primer orden es nada más que un gran privilegio. Esta actividad será grabada, Sina, porque entendemos que es un aporte a las generaciones actuales y por venir, para que conozcan la realidad de su historia. Esta noche, reitero, todos tus amigos y admiradores nos hemos reunido a escucharte. Después que tú te expreses y digas aquellas experiencias que creas más importantes, vamos a pasar a un intercambio de preguntitas cortas, testimonios cortos, para que poder articular en la parte restante del diálogo, porque indiscutiblemente todos estamos en ascuas esperando que hables, porque hemos asumido esta actividad hoy para escucharte. Sina, estamos a tu disposición. Queremos escuchar tu testimonio sobre tu participación en la resistencia antitrujillista, lo que fue tu vida después, tus experiencias, ¿por qué no tus anécdotas? Queremos también reírnos, Sina, no solo sufrir. Queremos comentar contigo aquellas cosas que eran risibles, que también te ponían un punto de la vida no tan cruel como el del maltrato.
Bienvenida. Para mí, para todos nosotros es un gran honor. Con ustedes, queridos compueblanos, la ingeniera Tomasina Cabral, cariñosamente Sina para nosotros. Buenas noches. Buenas noches de nuevo a todos. Un saludo cariñoso, afectuoso a todos mis compueblanos y a los que no lo son y están presentes y que me han expresado saludos, una bienvenida calurosa a esta conversación, que yo prefiero llamarlo así porque nunca me han gustado las comparecencias públicas. Entonces yo preferiría que lo lleváramos así como una conversación que ustedes, porque yo podría empezar diciéndole que desde pequeñita, ya que debo hacer una introducción, desde pequeñita yo me sentí siempre identificada con los padres de la patria, con los valores patrios, porque esa fue la educación que recibí, tanto en el hogar como en la escuela. De aquellos profesores que tuvimos, inmejorables, que nos guiaban en el amor, con las canciones de entrada, con el respeto a los símbolos patrios, en fin, esa fue la formación original que tuve, tanto en la clase, en la casa, como en la escuela. Desde muy pequeña, desde muy pequeña, más o menos de 7 u 8 años, mi hermano mayor, Tobias Emilio, fue miembro de la Juventud Democrática, un movimiento muy importante en contra de la dictadura que fue reprimido. Cuando se dieron cuenta ya de la fortaleza que tenía, fue reprimido. Así que mientras él fue miembro de ese movimiento, en casa yo notaba que cuando él salía en las vacaciones, era estudiante universitario, le negaron la inscripción en la universidad, por supuesto, por fin consiguió graduarse, pero cuando él salía de mi casa por las noches, nosotros no sabíamos, no estábamos, yo notaba a mi mamá, a mi papá intranquilos, y realmente yo también, yo me sentía, yo lo sentía la tensión, porque no sabíamos, ya sí sabíamos que aparecía gente muerta, que aparecía gente que se la tiraban a los familiares en las puertas de las casas, que aparecían colgando de los árboles, o sea, y sabíamos cómo se reprimía también la oposición que emergió en ese momento, pero que siempre estuvo presente en el pueblo dominicano, porque desde el principio Trujillo se manifestó como un asesino, como lo que fue siempre, y fundó la famosa 42 en Santiago, que reprimía, que mataba en cantidad, como fue el asesinato horrible del poeta Virgilio Martínez Reina, de su esposa, de la trabajadora y la esposa embarazada de 9 meses. O sea que fue un crimen cuádruple. Todas esas cosas se sabían y nosotros pues nos sentíamos inquietos con Tobias Emilio hasta que se graduó, y al día siguiente de su graduación lo llevamos al aeropuerto. Yo tenía 12 años, mi hermana y yo, porque yo soy melliza, teníamos 12 años, lo llevamos al aeropuerto rumbo a Cuba. El encargado de negocios de Cuba lo acompañó hasta el avión y ya más nunca pudimos verlo durante 12 años. Mi papá siempre que solicitó pasaporte, como a la mayoría de la gente, pero sobre todo si tenían un desafecto al régimen, como los llamaban entonces, o nos llamaban, también a mi tiempo lo hicieron, pues sencillamente no tenían derecho a nada. En ese régimen de Trujillo, que se caracterizó por una violación sistemática a todo lo que se llaman derechos humanos, derecho a la circulación, derecho a expresarse, derecho a disentir, eso no existía en este país. Yo digo que siempre que nosotros éramos prisioneros, hasta de nuestra mente, porque sencillamente era y también he dicho que el mayor crimen que cometió Trujillo, se lo dije a Francisco esta tarde conversando, fue postrar, doblegar a este pueblo completo en su dignidad, porque a él se tuvieron que subordinar incluso talentos reconocidos, literarios, políticos, porque sencillamente no se conformaron con ser ignorados o con permanecer anónimos, y si querían figurar en algún campo tenían que subordinarse a Trujillo. Fueron muy pocos. Y los que realmente no aceptaron nunca una posición ni la situación de dominio perfecto de Trujillo, tuvieron que salir al exilio cuando lo pudieron hacer. Pues entonces esa fue la introducción a
a cómo sencillamente yo fui madurando esos sentimientos, como pero en la universidad, cuando yo estudié, no existía realmente una conciencia unificada. Sí, uno manifestaba con las personas de mayor confianza desacuerdo con el régimen, con la forma de actuar, pero no se podía hablar porque el estado de terror era tal que la gente tenía miedo hasta de los familiares de expresarse en su casa por temor a que el servicio pudiera escuchar y pudiera delatar. Así que él fue creando, Trujillo, un régimen de terror tan total y un control tan total en todos los aspectos, incluyendo el económico, que la gente sencillamente, si quería vivir tranquila, tenía que sencillamente aceptar todas las imposiciones y manifestar su adhesión a ese régimen asesino. Entonces impuso placas que decían Trujillo es el jefe, los adulones, porque ahí sobraron adulones de toda clase. Hacían las propuestas más estrambóticas. Bueno, la última fue que pretendió que fuera benefactor de la iglesia, porque fue benefactor de todo para los que sencillamente no conocían otro sistema para conseguir prebendas que adular. Y sencillamente también doblegar su voluntad y su dignidad, porque eso fue lo peor. Cuando hubo personas, padres, que entregaban a sus hijas a la besania de ese individuo y cuando hubo familiares que repudiaban públicamente a sus hijos porque eran sencillamente opositores a ese régimen implacable de terror, se sabrá dónde estaba la dignidad de una gran parte del pueblo dominicano. El triunfo de la Revolución Cubana, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un cambio de actitud en muchísimos países, o sea, se vio la posibilidad de ir eliminando dictaduras que existían en casi todos los países latinoamericanos. Rojas Pinilla en Colombia, Perón en la Argentina, Stroessner en Paraguay, en fin, Marcos Pérez Jiménez, casi toditos vinieron a recalar aquí con su amigo Trujillo. Pero también salieron corriendo de él porque reconocieron que no podían tener ningún tipo de libertad, que eran súper vigilados y también exprimidos económicamente. Lo cierto es que cuando comenzaron a caer las dictaduras en América Latina, triunfa la Revolución Cubana. Yo creo que la juventud en el mundo entero, la juventud, que es la parte generosa de la sociedad, porque ya son más conservadores, los que tienen mayor edad, entre los cuales yo no me cuento, porque yo nunca he sido muy conservadora. Yo siempre estoy abierta a lo nuevo, a lo bueno, porque hay por ahí algunas cosas que no son aceptadas por mí de ninguna manera. Lo cierto es que aquí se sintió la alegría de que esas dictaduras hubieran caído y todos pensamos, los que teníamos el sentimiento de deseos de libertad, deseos de poder hablar, deseos de poder participar en una sociedad que no fuera una sociedad basada en beneficios propios. En fin, añorábamos la libertad. El triunfo de la Revolución Cubana y la caída de todas esas dictaduras nos abrió la posibilidad a nosotros de pensar que era nuestro turno. Y espontánea sucede entonces, después del triunfo de la Revolución Cubana, que los dominicanos en el exilio, no totalmente unificados, porque esa fue una de mis frustraciones cuando yo salí al exterior, que yo pensé que iba a encontrar un exilio unificado y no lo era. Había diferencias ideológicas, había diferencias cuando lo que había que hacer era un bloque fuerte de oposición para eliminar la dictadura. Ahí no importaba que uno fuera de un partido, de otro partido, que fueran socialistas, no importa. En las expediciones de junio, que entonces ya se habían organizado varias expediciones hacia la República Dominicana, pero todas habían fracasado por diversas razones. Lo cierto es
que al recibir el apoyo total de Fidel Castro y de Rómulo Betancourt en Venezuela, se organizan las expediciones de Constanza, Maimón y Esther Hondo. Esas fueron el detonante para unificar a los jóvenes que estábamos ansiosos de encontrar la fórmula para libertarnos de esa tiranía implacable. La forma en que fueron tratados los expedicionarios de Constanza, Maimón y Esther Hondo, a los cuales nosotros rendimos tributo siempre en su fecha ahora, pasado mañana, será el aniversario de los que llegaron por Constanza. Los que llegaron por Constanza tuvieron oportunidad de adentrarse un poco por las montañas, pero qué va, fueron reducidos y quedaron 5 vivos, nada más. Mataron 2, los otros quedaron vivos, 3, pero ellos fueron la inspiración y la decisión, fortaleció la decisión de nosotros de luchar en contra de Trujillo para la erradicación de su régimen. Por eso siempre he dicho, el movimiento 14 de junio fue un movimiento de generación espontánea, porque se fueron formando grupos identificados o por vínculos familiares o por vínculos religiosos en todas las poblaciones del país, y la prueba de eso es que cuando el movimiento fue develado y nos hicieron prisioneros, había gente de todo el país, que fue lo que los asustó a ellos, precisamente. Bueno, ya yo hablé de la génesis del movimiento. Había grupos, había cabezas de grupo, y esas cabezas de grupo, gracias al trabajo de contactación que hicieron, Leandro rindió un gran trabajo, que acaba de fenecer, que en paz descanse, Luis Gómez, cada uno fueron contactando las cabezas reconocidas en los diferentes pueblos y en los diferentes campos, porque el movimiento fue nacional, realmente. Fue el primer movimiento de alcance nacional de oposición a Trujillo, realmente. Entonces, esas cabezas de grupo, por fin, se reunieron en una finca de Charles Bugar, en Mao, en Valverde Mao, y se le dio forma a una directiva. A esa reunión asistieron 2 mujeres, que fueron Minerva Mirabal y Dulce Tejada, que casi nunca se menciona, pero que tienen muchísimos méritos acumulados. Yo siempre las he mencionado a todas. Siempre las menciono las pocas veces que yo comparezco públicamente, porque no me gusta, aunque me inviten, yo trato siempre de evadirlo. Mi vida privada es muy importante para mi paz. Entonces, ya se conforma el movimiento, se conforma la directiva, la primera directiva, Manolo Tavares, se elige como presidente, Leandro Guzmán como tesorero, Pipe Faxas, que también fue muerto en una de las guerrillas, se elige como secretario general, y participaron Julito Escoto por el este, participaron Niño Álvarez por San Francisco de Macorís también, que era el esposo de Dulce Tejada. En fin, todas las regiones estuvieron presentes. No retengo todos los nombres ahora, pero están en el Museo de la Resistencia, figura quienes integraron la directiva que se estructuró ese día. No tuvimos tiempo para actuar, porque el movimiento, por una indiscreción de uno de los compañeros, que creyó que estaba hablando con alguien que podía ser partícipe del movimiento, el movimiento se develó. Ya el CIN tenía toda la estructura en sus manos y comenzaron las detenciones. La primera mujer hecha prisionera fui yo. A los 2 días, bueno, me llevaron a la 40 y se ensañaron conmigo, porque fui la primera mujer prisionera. Gracias a Dios por mí nadie fue preso. Pero mi participación realmente fue anterior a la detención, por supuesto. Dulce Tejada y Niño Álvarez fueron a donde yo vivía, en la casa de la 30 de marzo, y me preguntaron si yo estaba dispuesta a hacer, ¿tú te atreves a poner una bomba? Digo, si yo la pongo. Me dicen,
vamos a ver, Sina, queremos que hagas contacto con tu hermano Tobias Emilio en los Estados Unidos. Vivía en Nueva York y estaba en el movimiento de oposición a Trujillo, Frente Unido Dominicano, que fue parte del Partido de la Liberación Dominicana, que fue quien organizó las expediciones hacia acá. Mi hermano venía en una de ellas, pero le dio una pulmonía y no podía ni con las botas. Así que no pudo venir. Gracias a Dios, después se quedó vivo. Pues entonces me proponen también que para esa correspondencia ellos me van a mandar una plantilla perforada cuyas perforaciones, al ponerlo sobre un texto escrito, revelaba lo que se quería participar, el mensaje. Aparentemente era una carta sin ninguna intrascendente, pero al poner la plantilla encima salía el mensaje. Los mensajes que se llegaron a enviar fueron mensajes solicitando armas, porque la verdad es que solo no contábamos con nada, sino con unas bombas de niples que estaban fabricando en San Francisco de Macorís, que era una tablita con un pedazo de tubo que se rellenaba de pólvora y tenía un reloj, que ese reloj, cuando se sincronizaba, explotaba la bomba. Eran bombas poco poderosas. Y más bien yo creo que la finalidad de nosotros, aunque era de que cortar comunicaciones cuando pudiéramos actuar, mayormente era demostrar que había oposición al régimen de Trujillo y sembrar la conciencia en el pueblo de que había que luchar y que había forma de hacerlo, porque había personas trabajando para esos fines. Esa plantilla fue sacada del país por un visitador médico que visitaba la clínica Gómez Patiño. Dulce Tejada era cuñada del doctor Gómez Patiño. La esposa de Gómez Patiño, Violeta, era su hermana. Ese grupo fue muy importante porque de ese grupo formaban parte médicos distinguidos que fueron prisioneros y otros no. Entre ellos Manuel Tejada Florentino, José Fernández Caminero, el doctor Jordi Brosa, y ese no fue prisionero nunca, pero había más. O sea, era un grupo que también lo que estaba esperando era recibir ayuda para luchar, porque no teníamos más que nuestras personas. Sabíamos la crueldad con que fueron tratados, que me preguntaron un día, ¿ustedes sabían en qué forma podían ser tratados? Sí, sí lo sabíamos, porque se hizo público la forma en que fueron tratados, cómo fueron asesinados, cómo fueron torturados, cómo les perforaban las orejas con un alambre y le ponían una etiquetita de identificación. Unos fueron fusilados, otros fueron a Juan de Dios Ventura, que fue quien el que condujo el avión realmente fue un piloto venezolano, pero Juan de Dios venía en el avión y era quien conocía bien la República Dominicana. A Juan de Dios lo torturaron hasta hasta todo cuanto un ser humano puede soportar. Entonces, se devela el movimiento, como digo, comienzan las detenciones inmediatamente. Era como si fuera un ovillo de hilo que se fuera desenvolviendo, porque ellos tenían todos los nombres. Además, sometieron a torturas increíbles a todo el mundo para que dijera quiénes eran sus contactos. Ellos investigaron en base a que nosotros éramos una trinitaria. Actuábamos como la trinitaria. En realidad, no era limitativo. Por ejemplo, en mi grupo no solo éramos tres, éramos Rubén Díaz Moreno, que murió en Manaclas, Rafael Báez Pérez, esos eran los más cercanos, pero yo tenía un grupo de obras públicas identificados que no sabían del movimiento en sí, sino que se identificaban. Tú estás dispuesto a luchar en contra de la dictadura cuando tengamos armas, cuando tengamos con qué hacerlo, porque con la boca apenas se podía, más que limitadamente, porque sabíamos cuáles eran las represalias, que era lo que podía pasarnos indudablemente, pero bueno, la juventud es generosa siempre,
Nosotros fuimos generosos y estábamos dispuestos a morirnos. No importaba si conseguíamos la finalidad de descabezar esa tiranía tan terrible, tan tremenda, tan opresiva. Yo digo que el hombre tiene que ser libre obligatoriamente. Nosotros tenemos que ser libres, los seres humanos, para pensar, para expresarnos. En fin, pues esa fue la participación mía, lo que me decidió a participar y mi amor por mi país, que es nunca inacabable hasta que me muera. Esa fue mi participación. Entonces, en esa oportunidad me detienen a mí como voy a hablar de nosotras las mujeres. Me llevan a la sala de tortura, me torturan, me interrogan, no logran sacar nada, me desnudan, me torturan, y cuando vieron que no podían conseguir nada más, me dicen que me llevan a la policía, al Palacio de la Policía, donde estaba bueno, todavía creo que está en el Palacio de Justicia, el Palacio de Justicia Viejo. Ahí me dejaron sola, me llevaron, y cuando me recibe el policía, no sabía que era una empresa política, que era como recibir un demonio. Le veo que tiene un espejito en la mano, espejito de unos que venían antes, que tenían una imagencita religiosa, tenía la Virgencita de la Altagracia, y yo le dije, ay, ¿usted me presta ese espejito? Me lo prestó. Tan pronto yo llegué a la celda, saqué la imagencita, que la tengo conmigo todavía, me acompaña a donde quiera que voy, lleva 61 años conmigo. Me quedé solita ahí, oía un interrogatorio que le estaban haciendo, hizo un descenso el tribunal para interrogar a Félix Bernardino, uno de los trujillistas, de los servidores de Trujillo, poderosos en el Ceibo, pero había matado varios peones de su finca. En su finca se produjo un escándalo, y como Trujillo no tenía que ver con que fueran los amigos, cuando le daba la gana de desconsiderarlo, también lo hacía. O sea, es lo que digo, rebajó en su dignidad a todo un pueblo. Entonces, pasé el día solita. El policía parece que se enteró y fue a buscar el espejito. Yo se lo di. No, pero en la noche, cuando ya me iban a entrar en la celda, yo les dije, que usted me regala un periódico. Y en ese periódico yo dormí y yo me arropé con ese periódico. Y oía los discursos que se produjeron lo estaba oyendo el policía, y se oía perfectamente en el Congreso. No sé qué era, el Día de la Altagracia. Y eso me daba más pena todavía, pensar que personas cultas, personas conscientes de lo que el país estaba viviendo, se plegaran de esa manera totalmente a ese régimen. Eso era, pero bueno, amén, contra eso luchábamos. Entonces, al segundo día, a la madrugada amaneció, ¿verdad? Oigo los interrogatorios que le están haciendo a Félix Bernardino, y pasa el día, viene la madrugada siguiente, del día siguiente, y traen a María Teresa y a Miriam Morales. Miriam Morales era la mujer que vino desde Puerto Plata, que trabajó en contra de la dictadura en Puerto Plata. Y María Teresa, sabemos quién era también. Nos juntaron, y a la madrugada siguiente nos llevaron a las 3 a la casita de las 40, no a la sala de tortura, sino a una casita que había sido justamente de Juan Tomás Díaz, se llamaba Hacienda Jacqueline, y ahí nos juntaron con Minerva, que ya la habían traído, y con Acela Morel. Ya íbamos 5, déjame ver, Miriam, María Teresa, Sina, Minerva, Acela, 5. Bueno, trajeron a Dulce en la noche, pero a Dulce la dejaron entrar con consideraciones especiales con su cartera,
porque Dulce era cuñada de Tabaré Álvarez, que era ministro de Salud Pública y médico de los hijos de Trujillo. Entonces, a ninguna de ellas las torturaron. Sí las llevaron a la sala, las interrogaron, las acusaron en ese sentido de preguntas y demás, pero no las tocaron. Entonces, cuando Dulce llegó, que trajo su cartera, traía en la cartera un pañuelito. Y ese pañuelito sirvió para todas cuando vino la menstruación, porque no teníamos de nada, no teníamos nada absolutamente, más que lo opuesto. En la casita esa de la 40 sí tuvimos unas camitas llenas de chinchas y con unas colchonetas. Había un baño sucio, o sea que no teníamos nada, nos traían comida y no la comíamos. Entonces, como a los 2 días de estar ahí, que ya todas estaban interrogadas, me fueron a buscar en la madrugada, no recuerdo exactamente qué día fue, y me esposaron, porque era esposada que estábamos, no en la habitación, sino cuando nos detenían, y en ese momento cuando a mí me llevaron a la Victoria sola, también iba esposada. En la Victoria me condujeron a una solitaria de hombres, pequeñísima, de 1 metro como por 2 metros, con una ventana cerrada y una doble puerta, la de hierro y una sólida, que no se veía nada. Yo decidí que iba a poner una rayita cada día para no perder la cuenta, la sucesión de días que pudiera pasar ahí. A los no sé cuántos días también, 2 o 3 días, me llevaron a la oficina, como yo no comía la comida que me servían, el sopón de cabeza de no sé qué cosa, me llevaron a la oficina del coronel de la Victoria, el coronel Frías. Y me pregunta, dice, ¿y por qué usted no come? Digo, no tengo deseo, no como. Pues mire una cosa, yo la puse ahí porque me lo ordenaron. Yo hago lo que me ordenan. Si me dicen que lo mande al otro mundo, también yo lo mando. Pero yo la voy a mandar ahora a la solitaria de mujeres. Y le dice al guardia que está ahí conmigo, que me había llevado de la celda, dígale a la mujer menos mala que le dé un poquito de jabón, un poquito de desodorante, pero quédese tranquila y cómase la comida que le llevan. Así me quedé solita en la celda de mujeres. Una de las prisioneras que, por cierto, nos trataron siempre con mucho respeto, pero eran la escoria de la sociedad. Lo que la sociedad, lo que se mete en la cárcel a fin de regenerarlo, y a veces salen peores. Lo cierto es que una madrugada trajeron a las que estaban en la 40 todavía, pero en la casita, que eran Minerva, y ya Fe estaba en el grupo. Fe Ortega de Salcedo también, nuestra querida compañera. Una persona muy meritoria, que dio servicio en Salcedo a todo el que lo necesitó dentro de su profesión de odontóloga, sin cobrarle un centavo. El que tenía dinero pagaba y el que no tenía dinero era servido también profesionalmente. Fe fue una persona extremadamente bondadosa y valerosa también, porque ya Fe se hizo profesional siendo adulta, tenía 2 hijos, se divorció del esposo antes de estudiar. Cuando se divorció fue que estudió y se hizo odontóloga y ejerció su profesión en Salcedo. Pero ella tranquilamente estaba, Sombe lo sabe muy bien, la gente de Salcedo, los que fueron miembros del movimiento 14 de junio lo saben. Ella mantenía la lucha silenciosamente, pero la mantenía. Lo cierto es que bueno, el día 2 de febrero de ese año, 1960, sacaron a juicio al primer grupo. Yo fui parte de ese primer grupo. Nos condenaron a 30 años de trabajos públicos y a 600,000 pesos de multa. Entonces, por primera vez, ese día nos sentimos nosotros
muy reconfortados. ¿Por qué? Porque por primera vez vimos un pueblo indignado. Los familiares se enteraron de que estábamos siendo traídos a juicio. Y el juzgado se llenó. Teníamos un guardia atrás cada uno. Así fue como nos bajaron del autobús. Con un guardia cada uno detrás. Con un fusil. La gente se abalanzó encima de ellos. Y el que era... el juez era Sosa Gramonte en ese juicio, el fiscal era Víctor Garrido. Y al ver la reacción bueno, yo recuerdo al coronel Castillo cuando vio a su hijo Huáscar, que estaba lleno de verdugones por todas partes, o sea, el estado lamentable en que estábamos. Los muchachos tenían, algunos tenían la cabeza pelada, otros tenían un desgreñe enorme, se veían los verdugones, había uno, César Batista, que estaba lleno de gusanos. Lo cierto es que Víctor Garrido, cuando vio la reacción del pueblo, dijo, voy a los familiares que si le quieren traer algo a ustedes, a ver si se lo dejan pasar. Pero los familiares salieron volando a comprarnos galletitas, sándwiches, jugo, lo que fuera. Pero no nos lo dejaron pasar, porque los guardias se asustaron de ver la gente encima de ellos. Lo cierto es que cuando llegamos a la Victoria, yo recuerdo que nos pasaron por el patio de recreo de los hombres para acceder al pabellón de las mujeres. Y me pregunta Alcides Camilo, que estaba ahí prisionero junto con Amiro Pérez Mera, con Cristóbal Gómez Yanguela. Ese era parte de otro grupo previo a nosotros, de opositores. ¿Cómo les fue? Le digo yo, fenómeno. Y después me dice, qué bárbaro, te condenan a 30 años después cuando estuvimos libres. Y tú dices que te fue fenómeno. Digo, claro, porque vimos una reacción del pueblo. El pueblo siempre tenía la mordaza puesta. Y en ese momento se expresó sencillamente, solidariamente con nosotros. Entonces, después que ya estamos juntas, como yo les digo, después de mi juzgamiento, ya me permitían salir de la celda. Cuando traen las muchachas que las juntan conmigo, las separan inmediatamente, las ponen en otra celda y ya yo podía salir de la mía, así que yo iba a conversar con ellas. Se produce la pastoral de la Iglesia Católica. La pastoral fue definitoria porque la indignación que se comenzó a sentir en el pueblo, sobre todo por el apresamiento de mujeres, y no de mujeres de vida alegre, ni artistas, sino que casi todas éramos profesionales y personas serias, miembros de una sociedad seria también, con una moral a prueba de bomba, diría yo. Entonces, nosotras nos enteramos y el día 7 de la reacción del pueblo, que mucha gente oyó varias misas ese día, solo por el placer de escuchar la pastoral, donde la pastoral decía que hablaba de que el ser humano tenía derecho a la libertad y que que deberían enjugarse las lágrimas de tantos hogares, o sea, de una manera muy diplomática, pero por primera vez oímos la Iglesia Católica responder, situarse al lado de los oprimidos por el régimen. La jerarquía, porque entre los grupos de nosotros hubo muchos curas, vamos a decir, lo equivalente en ejército, los oficiales y los rasos. Nosotros teníamos muchos curas rasos que eran parte de nuestro movimiento. Bueno, el padre Ercilio de Tenares, que le dieron muchísimos golpes. Y ya sabemos la actitud de los obispos de Panal después, pero esos fueron extranjeros, parece mentira. Los extranjeros, Panal, O'Reilly, el Panal estaba en La Vega, O'Reilly estaba en San Juan de la Maguana, pero esos tuvieron que sufrir persecuciones también. O sea que el día 7 de febrero, nosotras estábamos conversando y vinieron los guardias y nos dijeron, preparen sus pertenencias, que se van. En la noche habían soltado a Dulce primero. Y ese día entonces nos llevaron a Cela, la soltaron también aquí en Santo Domingo, y a nosotras, a María Teresa, a Miriam la llevaron a Puerto Plata,
y a María Teresa, Minerva y a mí nos llevaron a Salcedo y a Fe. A Fe la habían soltado ya. Entonces, esa fue la primera vez que estuvimos prisioneras. Nosotras íbamos mucho a la iglesia, sabíamos que se estaba trabajando, pero el movimiento había sido totalmente descabezado, pero había otros grupos que estaban conspirando tranquilamente, de una manera, vamos a decir que casi local, porque más bien esos grupos estaban trabajando aquí en Santo Domingo, porque descabezaron el movimiento en el país entero. Lo cierto es que pasó, eso fue febrero, pasó marzo, pasó abril y llegó mayo. Y en mayo, estando yo en San Francisco de Macorís, donde don Enrique Yanguel y doña Fefa, que eran conmigo como otros papás, me fueron a buscar, que me querían hacer unas preguntas en la policía. Yo dije, ay, ya estoy otra vez prisionera. Voy y me dicen que no, que es en Santo Domingo donde me quieren hacer las preguntas. Yo oigo que ellos están conversando por la radio con los carritos, con los cepillos, cuando conducían los cepillos, porque me di cuenta que eran ellos, que habían ido a buscar a María Teresa y a Minerva a Conuco, donde mamá Chea, porque ellas estaban con su mamá. María Teresa tenía una bronquitis muy fuerte y oigo yo que le dice uno, no, llevamos a Minerva, pero la otra está muy enferma, con fiebre muy alta. Devuélvanse a buscarla, como esté, la traen como esté, efectivamente. Trajeron a María Teresa con un moño que tenía despeinado, ese pelo tan largo, que nos dio 10 días de trabajo a nosotras, Minerva y a mí, desenredarle ese moño. Y las trajeron a San Francisco y ya nos trajeron a las 3 a Santo Domingo, a la casita. No nos llevaron a la sala de tortura, sino a la casita. Fueron nos dejaron en Bonao comprar cepillos de dientes, lo que quisimos para aseo, y nos dejaron las carteras. Entonces nos preguntábamos, ¿y qué tanta amabilidad? Compramos galletitas, jugo, lo que podíamos poder comer, que sin saber cuál era el fin, digo, cuál era la finalidad, la suponíamos que era convencernos de que le escribiéramos al presidente, a su presidente, dándole las gracias por su benevolencia que nos había soltado. La primera vez que nos soltara, eso no lo consiguieron nunca. Entonces nos dejaron ahí, los días pasaban, nos llevaban comida, no la comíamos galletitas, pero ya el último día teníamos un poquito de leche en polvo, nada más nos quedaba, y un paquetico de galletitas. Así que habíamos rebajado no sé cuántas libras, las 3. Como vieron que no conseguían convencernos antes de que se nos acabaran las pequeñas provisiones que estoy mencionando, nos separaron, nos pusieron a cada una en una habitación diferente de la casa, porque esa es una casa. En la habitación que a mí me pusieron estaba todo lo del consultorio de José Fernández Caminero, recetarios, todos sus libros. Nosotras nos cogimos un libro y nos lo llevamos a la Victoria porque prepárense que se van a la Victoria, nos llevaron a las 3. Nos metieron en una celda, sin cama, por supuesto. Nos cerraron, el coronel Montaz tuvo la cortesía de cerrarnos la ventana porque nosotras cantábamos mucho. La primera, la segunda vez también. Y le molestaba que cantáramos porque ellos consideraban que nosotros no debíamos cantar. Nos cerraron las ventanas y María Teresa, que tenía una otitis esa noche, se sintió muy mal. Los muchachos, ya somos toditos viejos, pero éramos muchachos entonces. Cuando nos vieron entrar en la Victoria, dijeron, trajeron a las muchachas. Ahí surgió el nombre de mariposas. Nosotras fuimos las 3 mariposas, Minerva, María Teresa y yo.
vamos a mandarle lo que podamos. Entonces nos mandaron leche evaporada, chocolate, que eran delicias para nosotras, en fin, lo que pudieron ellos reunir. Pero esa noche yo me tomé de imprudente una leche evaporada y me dio un malestar tan grande que ya pasaron la noche entera llamando al llavero y no vino. Al otro día dijimos, el sargento mayor, que fue una persona muy humana, sargento mayor Martínez, cuando fue a visitarnos le dijimos, no, aquí se muere cualquiera porque anoche ya se puso malísima y ni siquiera vinieron. Y llamamos al llavero que nos abriera la puerta. Ay, caramba, a la hora, ahí estaba coronel, todos los oficiales en la celda con nosotros. Dice el coronel, que no era Frías en ese momento. ¿Y por qué ustedes están en el suelo? O porque no hay camas. Tráiganle camas. Y la ventana cerrada, ¿por qué está cerrada? Ah, porque al coronel le molestaba que cantaran. Abran la ventana. En fin, tuvimos camas ese día, nos abrieron la ventana. Así que cuando se fueron dijimos, caramba, nos anotamos un punto. Porque nosotras también botábamos la presión de estar en esas manos que sabíamos qué manos eran. Lo cierto es que viendo que un día llamaron a Minerva a la oficina del coronel, pero yo creo que fue del coronel, no era Frías ya, el coronel, era Nivar Ledesma. Y Minerva le dijo, no, le pusieron a Minerva que le escribiéramos una carta de agradecimiento a Trujillo. Y nosotros le dijimos no. Minerva le dijo que lo sentía mucho, pero que ella no firmaba esa carta. Pero llegó a la celda donde nosotras dos, María Teresa y yo, estábamos y nos dice, Minerva, ¿qué te pasa? No, que yo me siento responsable por ustedes, porque ustedes son mucho más jóvenes, ya nos llevaban 9 años a nosotras, a las dos. María Teresa y yo teníamos meses de diferencia. Y le dijimos, ay no, pero no llores, Minerva, porque cada uno es responsable por sí mismo. Aunque tú firmaras, nosotras no estamos dispuestas a firmar, así que tranquilízate. Se tranquilizó. Comenzaron a pasar los días, no pasaba nada, venían a veces los esbirros del CIN, esos, hasta los guardias le tenían miedo, se cuidaban mucho de ellos. Entonces, viendo que nosotras no asumíamos la postura que ellos pretendían de dar gracias y de rebajarnos, nos separan. No, un momentico. Cuando ellos vieron que no podían con nosotras, entonces nos separaron y nos juntaron a cada una con un grupo de prostitutas, de lesbianas, de infanticidas, con un grupo de ellas, pero ellas fueron muy respetuosas con nosotras siempre. Cada una con un grupo. Entonces, el día de, como ellos llamaban, ellos pasaban inspección y las mujeres se tenían que poner en fila. Nos pusieron en la fila con todas ellas. Los oficiales, algunos oficiales, no quisieron volver a pasarnos por el frente. Dieron la vuelta al patio para salir. Y hubo uno que nos dijo, nosotros no queremos verlas aquí. Quisiéramos que se fueran a sus casas. O sea que también había gente decente, pero que tenía miedo y que no podía manifestar sus verdaderos sentimientos. Entonces, cuando ya estábamos separadas, sacaron a Minerva y a María Teresa a juicio, porque ellas no estaban juzgadas, la única juzgada era yo. Las condenaron a 5 años, o sea, nosotros le llamábamos a la apelación que comenzaron a hacer, de que a solicitar apelaciones, le decíamos la lotería. Lo rebajaban de 30 a 5, a 10, a lo que le parecieran los jueces ese día. Entonces, después que ellas fueron condenadas, el día 18 de mayo fue cuando nos apresaron la segunda vez y nos soltaron el día 9 de agosto. Ahora, una semana más o menos anterior a que nos soltaran, nosotras hacíamos planes para cuando
realmente pudiéramos salir de la cárcel, qué íbamos a hacer. Ellas no tenían nada porque le habían quitado, le quedaba a Minerva, creo que le quedó una máquina, María Teresa, una nevera, o sea, todo lo destrozaron y se lo apropiaron. Y estábamos conversando y dicen ellas, si no nos sueltan, era agosto, que la fecha que acostumbraban conceder indultos era el 16 de agosto. Si no nos sueltan antes del 16 de agosto es porque no nos van a soltar. Yo me quedé mirándolas y le dije, pues miren, yo sí les voy a decir una cosa. Si nos sueltan, si a ellos no los sueltan y a nosotras nos sueltan, yo me voy a asilar. Porque yo no voy a dejar que me agarren por tercera vez. Mejor es que me maten en el jardín de la embajada como ya lo han hecho a otros. Pero a mí no me agarran de nuevo. Entonces ella... María Teresa se quedó mirando, ella tenía unos ojos muy lindos, con unas pestañas largas y me dice, ay Sina, si tú supieras que por primera vez tú me has hecho pensar en la muerte, porque yo soy tan joven que no había pensado en morirme. Eso fue una semana antes, en agosto. Ya en noviembre estamos muertas las 3. Entonces Minerva dijo, pero nosotras, Sina, no nos podemos asilar, porque si nosotros nos asilamos, matan a los maridos. No sé, ella era cierto que podía suceder, pero esa era su decisión. Ahora, la mía sí fue esa. Y se lo dije muy claro a ellas. Yo me voy. A mí no me agarran otra vez. El día 9, cuando nos soltaron, yo encontré en mi casa en Salcedo cuando nos llevaron. Ah, bueno, en la carretera encontramos el carro en que Patria iba a visitar a Nelson y a Pedrito. Y dice, ay, pero que por fin ustedes van para la casa. Pero mi hijo que tiene 17 años. Después soltaron a Nelson. Lo cierto es que tan pronto yo llegué a mi casa, en mi casa encontré a Altagracia Gil, que era mi mejor amiga, la única que me fue a visitar a la victoria de mis amigas. Yo sabía que, Tata estaba totalmente al tanto de todo, del movimiento, ella era parte. Entonces le dije, yo sabía de la existencia de un grupo opositor de Yolanda Bloise, de Genaro, el apellido de Genaro, bueno, Yolanda Bloise, su hijo trabaja en el Archivo General de la Nación. En ese grupo estaba René Sánchez Córdoba, arquitecto que acaba de morir recientemente, y Darío Echevarría. Del grupo ese, ellos dos fueron los que me llevaron en un carro. Bueno, Tata vino y le dije, Tata, necesito que tú hagas contacto con el grupo de Yolanda porque yo me quiero asilar para que me lleven a la embajada. Entonces, René Sánchez Córdoba, cuando Tata me avisa que sí, que me iban a esperar, yo no le dije nada a papá y a mamá. Recuerdo el sollozo de mi papá. Cuando ya yo me iba la noche anterior a venir en la madrugada con mamá, en el carro público que viajaba de Salcedo a Santo Domingo, carro de Polo. Polo se le mandó a decir, dígale a Polo, le dije yo a quién fue, que yo quiero salir a las 4 de la mañana de aquí. A las 4. Pero se dio cuenta, dice, dígale a Cinita que sí, que a las 4 vamos a salir. Salimos, Tata me avisa que ya es efectivo, papá me abraza y me dice, mi hija, ¿y si te matan? Digo, bueno, papi, no me van a matar, me van a llevar unos compañeros que tienen armas, era embuste, no tenían armas, pero para tranquilizarlo se lo dije. Y mamá vino conmigo, se quedó donde una parienta, y yo me desmonté donde Yolanda, que me estaban esperando, Darío Echevarría y René Sánchez Córdoba. Inmediatamente me dijeron, Sina, mira, tú no te vas a asilar en la Embajada de México, que era la que primero, había un amigo, el arquitecto Salvador Esturla, que había conversado con el embajador de México, pero sucede que la embajada estaba donde después pusieron la casa, que quedaba como una lometica, y frente a la embajada ya habían retirado las custodias militares de las puertas de las embajadas, después que mataron
que hubo un tiroteo con el grupo que se metió en la embajada de Brasil. El cuerpo diplomático por fin protestó por la presencia de esos ciudadanos, de esos esbirros en las puertas de las embajadas. Los retiraron. Pero enfrente de esa casa, que era una casa, había un colmadón y ahí se reunían los calíes. Entonces los muchachos me dijeron, tú no te vas a asilar ahí porque hay peligro para ti, tú vas sola. Así que la embajada donde te vamos a llevar es a la embajada argentina. Yo le dije, a mí no me importa la que sea, pero yo me voy. Yolanda me hizo leer una página de la Biblia, no recuerdo cuál, pero sí recuerdo que la leí. Y de inmediato me fui con los muchachos que me dejaron a una cuadra de la embajada argentina. Yo iba con unos zapaticos bajitos, dispuesta a saltar si era necesario. Era un seto vivo, lo que tenían las casas ahí. Anteriormente no habían tantas verjas como hay ahora. Y vimos, los muchachos vieron, después que yo me desmonto, que comienzo a caminar para entrar a la embajada, ellos ven un carrito Volkswagen que viene de frente, creen que es un carro del CIN y se turban y casi chocan un carro que venía en sentido contrario. Yo entro a la casa de al lado de la embajada equivocadamente y pregunto, ¿es la embajada argentina? Era la hermana de este amigo, de este compañero, apellido, sobrino de Amía Mateo. Cuando me dijeron que no era, yo veo que lo que separaba las dos casas era un setico vivo. Yo dije, bueno, si es un carro del CIN, brinco por aquí. Pero ¿qué va? Era un carrito normal que pasó de largo. Yo entré a la embajada, me abre una trabajadora a la puerta y pregunto, ¿está el señor embajador? No, él no se encuentra. ¿Y la señora, la embajadora? No, tampoco está, pero siéntese. Yo me senté. María Teresa me había enseñado a fumar en la Victoria y enciendo un cigarrillo que llevaba en la cartera cuando entra una señora muy amorosa, doña Elsa, la esposa del embajador, y me dice, buenos días, ¿en qué podemos servirle? Digo, yo vengo a pedir asilo político. Dice, ¿cómo? Después me decía, Sina, qué cara dura. Yo pensé que era una visita que íbamos a recibir y usted viene a solicitar asilo. Inmediatamente llamaron a la Cancillería, que quedaba frente al hoy Palacio de Bellas Artes. Creo que todavía tiene la Embajada Argentina y un consulado. Inmediatamente vino el primer secretario, el señor Sierra, y el encargado de claves. Pero ya los embajadores tenían en su poder un ejemplar de Complot de Velado, el libro que Johnny Aves hizo que Fefe Valera firmara y que Lisandro Macarrulla y Leandro Guzmán, Rafael Baez Pérez dibujaran los planos para mostrar el movimiento conspirativo contra la seguridad del Estado, con todas las cosas que nos acusaron a nosotros. Lo cierto es que los muchachos que habían estado asilados antes que nosotros, Luis Gómez, varios más, que estuvieron asilados ahí en la casa del embajador, habían señalado, el embajador les había solicitado que señalaran las personas que a su juicio corrían peligro de muerte. Y entre ellas estaba yo. Entonces ahí no hubo problema en identificarme, ni mucho menos. Vino como me tomaron una serie me hicieron una serie de preguntas, pero me recibieron una más de la familia. Nosotras, el día que se asilaron en ese mismo sitio, Fefe Valera con toda la familia, los hermanos, Papo Caminero, ese día nosotras estábamos tomándonos unos highball en la sala, porque ellos se portaron conmigo magníficamente, con todos, pero conmigo, cuando se rompieron las relaciones diplomáticas en la conferencia de Costa Rica, el embajador me llamó aparte y me dijo, Sina, si las relaciones diplomáticas se rompen, únicamente conservaríamos la inmunidad, el personal de la embajada, y ustedes quedarían desprotegidos en ese caso. Dice, yo le dije, señor embajador, lo que pasa es que yo no tengo nadie que me esconda,
pero hay cosas peores que la muerte. Me dijo, yo lo sé, Sina, pero yo no la voy a desamparar, no se preocupe. Yo no la voy a desamparar jamás. Y así fue. Me llevaron el día que nos dieron, el día que se fueron a la Cancillería a dar cuenta de mi asilamiento. El canciller se puso la mano en la cabeza porque no era lo mismo un hombre que una mujer. En ese entonces las mujeres teníamos una posición diferente a la que tenemos hoy. No era tan participativa en la política, ni en las actividades empresariales, ni mucho menos. Nosotras hemos alcanzado algunos escalones desde entonces, gracias a Dios, porque siempre hemos tenido una posición, anteriormente la mujer estaba reducida únicamente al hogar, al esposo, a los hijos, a la casa. Pero ya en esta época no, la población universitaria incluso a veces femenina es mayor que la masculina, cosa que me alegra muchísimo. Digo, no que sea más mayor, sino que hayamos alcanzado posiciones en la sociedad que entonces no teníamos. Lo cierto es que pasaron los días, se asiló ese grupo que yo digo de Papo Valera, también vivimos un viacrucis con José Fran Tapia, que uno de los embajadores de un país centroamericano, su papá o su tío era el cónsul honorario y se negó a darle asilo. Entonces su papá esperó que saliera y se puso porque ya lo habían visto que había llegado el muchacho. Entonces lo llevó a la embajada argentina y ahí se recibió también. Lo cierto es que viajamos el 25-26 de agosto a Buenos Aires, un grupo bastante numeroso. Pero en Argentina, la República Dominicana era prácticamente desconocida entonces, porque los medios de comunicación, allá lo único que llegaba a veces eran las noticias de los exiliados en la prensa, a veces. O sea, nos recibieron a nosotras las mujeres, entre las mujeres estaba Quellita Santos, la esposa de Hugo Toyo, que también fue de los que se asiló junto con Fefe Valera y los hermanos, y nos llevaron a un lugar, a un centro de esos para los que no tienen donde dormir, en una palabra. Ahí pasamos 1 o 2 días. Y a nosotras las mujeres entonces nos llevaron desde ahí a un hogar de niños ciegos. En ese hogar de niños ciegos nosotras nos sentíamos tristes porque no sabíamos cuándo volveríamos a nuestro país, cuándo volveríamos a ver nuestras familias. Y en un país que quedaba tan lejos de nosotros, un país donde sí nos recibió la prensa, pero una prensa que no estaba muy ilustrada acerca de qué era la República Dominicana. Entonces, de ese hogar de niños ciegos, nos fue a buscar a Evangelina Leroux y a mí, la esposa de Manuel del Cabral, que siendo diplomático en Argentina le renunció a Trujillo y nos tuvo en su casa hasta que yo viajé a Nueva York y me reuní con mis hermanos. Eso fue, ya yo se solicitó inmediatamente mi visa norteamericana, me la concedieron inmediatamente, casi en diciembre ya yo viajé a los Estados Unidos y ahí continué las actividades opositoras a Trujillo. O sea, me recibieron los integrantes de varias, y sobre todo mi hermano, que tenía 12 años sin vernos. Él nos dejó siendo 2 jovencitas, 2 muchachitas, y no me reconocía realmente. Lo cierto es que ahí continué mi lucha. Desde ahí fui muchas veces a Puerto Rico, a Curazao, a Venezuela. No fui nunca porque la diferencia que existía entre los exiliados dominicanos, como digo, que eso nos sorprendió a nosotros que pensábamos encontrar un bloque unitario en contra de la dictadura, no me permitieron pasar por Venezuela. Pero desde ahí, desde Nueva York, viajé a Puerto Rico también, y estando en Puerto Rico, acompañando a una persona que iba a solicitar su permanencia, su solicitud de estadía en la legal en Puerto Rico, el doctor Sorrentino, que llevaba 30 años, yo creo, lo mismo del Aire Trujillo casi, en Puerto Rico,
me vocea, Sina, mataron a Trujillo. Digo, ¿cómo? Me dice, sí, lo dijo Pierre Salinger desde Francia. Ahí no sé de dónde salieron los muchachos, me cargaron. Organizamos un desfile, salieron banderas dominicanas, hicimos un desfile, los puertorriqueños nos acompañaron, tocando bocina por las calles. Y después, entonces, bueno, pues a ver cómo se organizaba, cómo ocurrían las cosas en Santo Domingo para nosotros poder regresar. En fin, esa fue la parte del exilio. Entonces, cuando yo regreso a Santo Domingo en el año 62, enero del 62, inmediatamente. No, ya está ahí, ya está ahí. Ya. No pasa nada, Sina. Parece que un duende se cruzó en las ondas. Puedes continuar. En las ondas hercianas. Gracias. Bueno, sí, lo cierto es que, sí, en el año 62 yo regreso, justamente yo creo que fue 2 o 3 días antes del golpe de Rodríguez Echevarría. Otra vez esconderse a todo el mundo porque nos estaban recogiendo de nuevo, a toda la gente del 14 de junio. Lo cierto es que ahí me integro de inmediato al movimiento, en la parte de la mujer para organizar, participo en mítines, comienzo a... Y es que tú eras loco. No se puede quitar. Aguarda, Sina, parece que hay un micrófono abierto, por favor, tengan la amabilidad de cerrarme el micrófono. Disculpa, distinguida invitada, puedes continuar. No importa, no importa. No pasa nada, estamos entre contertulios, compueblanos y fraternos. Sí, Continúa. bueno, yo lo que decía era que me integré de lleno y a las actividades del movimiento 14 de junio, tanto en Salcedo, comenzamos pero la euforia que teníamos nos hizo desestimar a nosotros el factor geopolítico, porque después del triunfo de la Revolución Cubana, los norteamericanos que nos prometieron las armas muchas veces y nunca llegaron, dijeron que yo no quería monjas, ni monjas que bajaran de las lomas. Entonces esa era la ilusión de todos nosotros, repetir en condiciones diferentes y en circunstancias distintas algo similar a lo de Cuba. Entonces es cuando se comienza a preparar como digo, el movimiento hacia las guerrillas, que culminó con el sacrificio de mucha gente buena, incluyendo a Manolo Tavares, que fue la causa de que la izquierda se dispersara definitivamente, porque quedó sin cabeza. Yo diría, bueno, en el año 63 ya yo, mi novio era el ingeniero Luis del Rosario, que fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Bosch. Dan el golpe de Estado, a Luis lo deportan, me llama y nos casamos en Puerto Rico. Me voy a Puerto Rico y ya de ahí pues es otro tipo de vida, porque de Puerto Rico nos fuimos a Venezuela, allá Luis comenzó a trabajar, después nacieron mis hijos, los 2 nacieron allá y luego regresamos de nuevo al país en el año 67. Ya fue una vida de trabajo más bien, de trabajo profesional y de cuidar a mis hijos, de educar a mis hijos y de trabajar para producir el sustento, porque gracias a Dios siempre trabajamos mucho los 2. Así que yo creo que esa fue mi participación política. Lo que no ha quitado jamás es mi amor por mi país. Siempre me he mantenido totalmente, aunque no tengo actividades públicas políticas, pero siempre estoy totalmente informada y activa en cuanto a necesidad, que en cualquier momento se requiera una presencia para luchar. Hoy disfrutamos de libertad, de amplia libertad. Creo que hemos ido obteniendo
logros, vamos a decir. Es que no sé si estoy molestando a alguien con hablar. No, continúa así. Sí, pues lo que iba diciendo es que ya mi vida pues siempre ha sido de trabajo, pero siempre ha estado orientada al mantenimiento de las libertades en mi país y al mejoramiento de la forma de vida y hacia las clases más necesitadas, saber que requieren atención permanente y que cada día se puedan incorporar mejor al trabajo, a recibir atenciones médicas, servicio social, porque somos un país del cual todos formamos parte y todos debemos colaborar para mejorar las condiciones de vida de la mayoría, sobre todo. Ya, yo creo que cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer, yo vivo tranquila en mi casa. Sina, debo expresar a nombre de todos nosotros, Tomasina Cabral, que este testimonio, en la forma en que lo has expresado, es una contribución más a la defensa de la libertad, de las garantías individuales y de los derechos humanos, porque hay un derecho que no se conoce mucho, pero es el derecho humano a la verdad, a la memoria histórica. Y estoy seguro que estás consciente de que con esta participación en esta tertulia, contando directamente estas experiencias, estás aportando a ese derecho, al derecho a la verdad. No hay palabras para expresar el regocijo y la gratitud de tener esta distinción. Quiero disculparme, Sina, porque entre muchas personas esta tecnología a veces hace trastadas, pero son mínimas y tu inteligencia es suficiente para entender que no es más que la parte tal vez anecdótica. Vamos a pasar a una sección, Sina, no muy prolongada porque también hay que descansar, de preguntas muy puntuales, preguntas cortas, porque esta noche debes estar segura de que todos nosotros estamos aquí para escucharte, para tener el privilegio de escucharte. Y para no dañar esto, yo voy a empezar por el rango y la distinción con uno de tus compañeros de luchas y un admirable ciudadano del que los salcedenses y dominicanos también nos sentimos muy orgullosos, que es tu gran amigo, el magistrado Florencio Estrella. Él tiene alguna pregunta que hacer y le abrimos el micrófono para que él te haga esa pregunta, reiterando las gracias, distinguida y admirada amiga. Abran el micrófono, por favor, al magistrado Florencio para que él se pueda expresar. El magistrado Florencio puede abrir su micrófono. Sina querida, durante 1 hora y 15 minutos apenas he respirado. Te felicito. Has sido brillante, brillante. No te conocía como tan buena expositora. Le voy a ceder la palabra a los demás para que si tienen que hacerte alguna pregunta, que te la hagan. Muchísimas gracias, muy amable de tu parte. Un beso y un abrazo. Otro de mi parte, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias, admirado magistrado, ciudadano, también un símbolo de la resistencia contra la tiranía, magistrado Antonio Florencio Estrella. Vamos a ceder la palabra al doctor Reina, a Roberto Reina, nuestro querido amigo y distinguido compueblano. Adelante, Roberto. Muchas gracias, magistrado y amigo Ortega. Realmente me siento tan emocionado, me siento cargado de esta presentación tan hermosa, de este testimonio tan valioso que debe ser difundido en todas las generaciones de la juventud dominicana
y principalmente alimentar la educación y la formación en valores de los salcedenses, de los mirabalenses, de lo que tenemos nuestras raíces ahí sembradas, para que se vea que cuando se trata del tema de la patria, simplemente no hay otra ocasión que seguir esos ejemplos y sentirnos que cada uno de nosotros podemos ser en el mañana alguien que pueda poner su granito de arena por la libertad y por la democracia. Simplemente una pregunta. Me gustaría, doña Sina, además de felicitarla por su intervención, pedirle que si tiene alguna referencia importante de los días en que estuvo entre el 18, 19 de enero, en todo ese mes de enero en el que estuvo el doctor Manuel Tejada Florentino detenido en la cárcel, prácticamente en los mismos recintos donde ustedes estuvieron, si tienes algún testimonio que darnos respecto a esa presencia, si tienes algo que decirnos a nosotros respecto a lo que pudo haber significado el doctor Tejada Florentino para ustedes y para todos nosotros como ejemplo de vida, porque estamos en una fase de recuperación de su memoria. Siempre he dicho que el día que nosotros perdamos la memoria de los que nunca llegaron, de los que nunca aparecieron, ese día triunfarán los tiranos. Y nosotros tenemos la obligación moral, social, política, patriótica, de mantener vivo esa memoria. Y en ese esfuerzo quisiéramos tener de usted, que cualquier información que nos pueda dar respecto a lo que fue su vida o su conocimiento, su relación con el doctor Tejada Florentino, en ese tiempo sí tuvo esa ocasión, esa oportunidad de relacionarse con él. Cómo no, con mucho gusto. Justamente le comentaba a Francisco en un momento de nuestra conversación que la noche que me llevaron a la sala de torturas, ya en ella se encontraban Manuel Tejada Florentino, José Fernández Caminero, Ascanio Santoni, el hermano de Ascanio, Rafael Francisco Bonelli. Había un grupo de personas, de hombres que ya los tenían a todos desnudos, porque la primera desconsideración que le hacían a los que llegaban prisioneros era que despojarlo de toda su ropa para rebajarlos en su dignidad. Yo oí la declaración de Manuel cuando lo interrogaron. Manuel habló del PRI de México y de sus ansias de libertad, que él aspiraba que en la República Dominicana existiera la libertad de todos nosotros. Los recuerdo perfectamente. Todavía no había sido ni golpeado, ninguno de ellos, de los que mencioné, había sido golpeado todavía. Eso fue al amanecer del día 20. 19 a la 1 de la madrugada fue que me fueron a buscar a mí, del 20 de enero. Y Manuel ya estaba esa noche en la sala del interrogatorio. Y de Manuel yo he oído hablar desde que era chiquita, porque Manuel era una persona muy meritoria. Su mamá era una mujer muy buena, doña Berta. Eran amigos de mi casa también. Don Luis también era amigo de papá y mamá. Entonces, Manuel, como persona, se hizo él mismo con una mamá responsable que trabajaba para elevar a su hijo, para levantar a ese hijo. Manuel, incluso mi hermana tiene en su poder una cómoda, porque Manuel, como ebanista, también fue distinguido. Y esa cómoda está en poder de mi hermana. O sea que después supe de sus triunfos, de su especialización en México. Claro que sí, que siempre estuve enterada con mucha alegría de parte nuestra de que él se hubiera distinguido como médico y se reconociera como ciudadano responsable. Y oír su declaración con tanta responsabilidad, tanta entereza en esa cárcel, era muy reconfortante para uno. Eso se lo puedo añadir. Gracias, Tomasina. Tengo el Rafael Santos de Salcedo, tiene una pregunta. El doctor Pichardo y Francisco
Vamos a empezar con Rafael por el orden en que la solicitaron. Rafael, puedes abrir tu micrófono y comunicarte. Buenas noches. ¿Me escucha, Francisco? Sí, sí. Buenas noches, doña Sina. Buenas Rafael noches. Santos de Salcedo. Buenas Buenas noches a esta distinguida tertulia que después de un tiempo un poquito largo, otra vez nos reencontramos. Pues bien, escuchar a doña Sina cuando daba el testimonio de cuando estaba en la 40, me llevó a mí a ese viernes 14 de agosto del 98, cuando entrevistaba a la doctora Fe Violeta Ortega junto a su hija Esther Margarita en su residencia aquí en la calle Doroteo Tapia, esquina Colón. Y de verdad que me llenó de emoción porque todavía retumba en mis oídos el timbre tranquilo de doña Fe. Un testimonio que lo publicáramos en el libro Testimonio del 1J4, Salcedo y su participación, que fue corregido por la profesora Emelda. Pues bien, mi pregunta gira en torno a lo siguiente. Doña Sina, usted con mucho conocimiento, con tantos testimonios, con tanta vivencia que tuvo, ¿se ha animado alguna vez a publicar un libro que contengan sus memorias, su paso por el 14 de junio y otras vivencias? Gracias, Rafael, con tu pregunta. Sina. No, doctor Pichardo, porque es que a mí no me gusta escribir. Yo le presenté mi testimonio en la Academia Dominicana de la Historia hace unos cuantos años y realmente escribí en un libro que doña Guillermina hizo una recopilación de testimonios de diferentes personas. Eso fue como en el año 60 y no sé, no recuerdo exactamente, pero es lo único que he hecho porque a mí no me gusta escribir. Así gracias, que... Gracias, Sina. Te va a preguntar algo el compueblano y amigo doctor Pichardo. Tiene una pregunta para ti, Alejandro. Ábranle el micrófono a Alejandro, por favor. Buenas noches. Tengo una pregunta para doña Sina. Yo soy Alejandro Pichardo, de la descendencia de Jesús María Lanto Pichardo, miembro del complot de Velado. Y uno escucha esta narrativa de Sina, tranquila, coherente. Caramba. Alejandro, deben cerrar los micrófonos, por favor. Decía que uno escucha a Sina narrarnos estos episodios tan terribles y lo hace con tranquilidad, con esa mesura y de verdad que habría que simplemente hacer un poco de esfuerzo para saber los difíciles momentos que se vivió en aquellos asiagos años de los años 60. Pero quiero preguntar a Sina, como ella fue estudiante de la Universidad de Santo Domingo, Trujillo creó un órgano de espionaje, de chantaje, la Guardia Universitaria. ¿Tiene, doña Sina, alguna experiencia? Ninguna, porque yo era alérgica a todo eso, realmente. Yo sí supe que existía. Incluso hay algunas personas conocidas mías, amigas mías, queridas incluso, que fueron miembros de esa Guardia Universitaria. Bueno, gracias al querido amigo Alejandro. Ahí está respondida su pregunta. Y vamos a pasar al doctor Yermenos, que tiene una pregunta que formular. Ay, Jesús. Doctor Yermenos, puede abrir su micrófono, doctor Yermenos. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Gracias por todo, Sina. Es un comentario que yo quiero
hacer, porque a través de la historia tu figura se agiganta cada día más. No soy hombre dado a las alabanzas. Este pueblo tiene una gran deuda contigo. Yo no sé si ha sido sardada, no sé, porque resulta y viene al caso de que eres una mujer que te maneja en un bajo perfil, que no eres de estar en el medio, que no pasa factura. Y yo creo que eso es lo más bonito, una de las cosas bonitas que tú tienes, donde todo el mundo te ve con esa humildad, que tú pudieras hoy decir en cualquier lugar, yo soy fulana de tal, y tú pasas con una humildad increíble. Yo me siento orgulloso, Sina, porque tu padre fue un consejero de mi padre, y tú lo sabes, cuando fueron allá un día cualquiera al aeropuerto, tu padre y mi padre, a recogerte, como lo hiciste recordar un día que nos vimos en Sedima. Yo te deseo muchos años de vida y que Dios te bendiga. Gracias, Sina, por todo. Gracias por darle libertad a este pueblo. Gracias por haberte sacrificado siendo una joven que pudiste haber estado bailando, disfrutando. Sin embargo, te dedicaste a la libertad. Qué bueno. Por eso hoy estamos viviendo un poco de democracia, viviendo libremente, sin esos malvados que no pudieron ni matarte físicamente, ni asesinar tu moral, ni tu dignidad, porque eres un templo y eres un temple de mujer. Gracias. Muchas bendiciones, Sina. Gracias, Bebello. Un beso. Gracias, mi amor. Gracias al doctor Germenos. Me parece que Reinaldo Disla es la persona que sigue en el orden. Está Reinaldo Disla. No, yo no he levantado bien, Reinaldo. la oportunidad de que me mencionas para saludar a esa heroína nacional, Tomasina Cabral. Muchas gracias. Carlos Mena, el doctor Carlos Mena. Carlos, es tu tiempo, Carlos, para tu pregunta. Carlos Mena. Estás muteado, Carlos, por favor. Abre el micrófono, Carlos. Ya está. Me acuerdo cuando mucho más joven, haber acompañado a mi papá, Sina, a tu casa, donde don Tobías. Mi papá, Francisco Mena, el doctor Mena. Fafico. Sí, que estaba enfermo. Por 2 ocasiones tuve de madrugada que ir a tu casa y mi papá me despertó estando yo allá y me dijo, vamos a esta visita que no la vas a olvidar nunca. Y no me dijo nada. Ya él sabía del compromiso de la historia que tenía con tu familia. Me mencionó aquella vez también que tu hermano iba con Nuco a la casa de mis abuelos, de Pancho Mena, a visitar a se quedaba allá a donde mi tío Miguel me vinieron. De eso me quedé siempre pensando en eso. Después tuve la oportunidad en un evento internacional, un congreso de odontología internacional. Lo recuerdo. Sí, que vamos a hacer, dedicado a doña Fe Violeta Ortega como heroína, como munícipe y como mujer. En esa ocasión tuvimos el atino de invitar a Rosa Flor Teitan como moderadora del evento, a Fafa Taveras introduciendo las semblanzas de Tía Fe, como les decimos, y a los, vamos a ponerlo así, a los muchachos del 14 de junio, y recibimos la visita del grupo, bastante personas. Santiago y los participantes de ese evento se dieron un banquete con los invitados especiales, ustedes, con tu presencia, con las palabras de Fafa Tavera
y con todo lo que se recordó ahí, porque hablar de Fe Ortega en ese momento, en cualquier momento, es hablar de todo. Un momento, entre todos los eventos internacionales que he hecho, ese fue un evento particularmente especial por lo que acabo de decir. Agradezco la presencia del grupo. El canto del 14 de junio, el himno, se cantó como nunca se había cantado ahí. Ahí hubo mucha gente que lloró y que todavía me sigue felicitando por hacer ese evento y tener esos invitados tan especiales. Ahora voy a la pregunta. Bueno, mi madre, que está con un dolor de cabeza, le manda saludos, y mi familia completa, porque les recuerda con mucho cariño. Sí, sí. Entonces, quiero hacer una pregunta, dos rápidamente. ¿En qué momento de todos eso, aunque se sabía que había un común denominador, que era que se podía perder la vida en cualquier momento, en qué momento te viste más cerca de la muerte? Porque fueron muchos, quizás, pero ¿en qué momento fue el más agudo, el pico más de sentir que ya llegó el momento final? Y quiero saber por qué, ya condenada a 30 años de cárcel y trabajo público, lo que sea, en ese momento, ¿qué pasó? Que se suspendió como esa condena. Saliste libre y salieron libres. Por favor, gracias. Antes que nada, como le van a dar paso a otras personas, yo quiero agradecerte en nombre mío y estoy seguro que de todos, por tu entrega, por tu desinterés, por tu patriotismo, del cual todos en esta época y las épocas venideras vamos a disfrutar. Así que muchas gracias, y las dos preguntas, si se pueden contestar, por favor. Gracias, gracias, Carlos. Recuerdo con mucho amor a tu papá, a Fafico, a Isis, tu madre también. Y ese evento para mí fue particularmente emotivo, porque a Fe pocas veces se le había reconocido públicamente su participación, su entrega, su condición de ciudadana ejemplar. Así que fue para mí muy emotivo ese evento. Incluso a mí me entregaron el pergamino del reconocimiento. Tomasina Cabral, yo pienso y me pregunto, en complicidad afectiva, ¿qué se te ha quedado por decir que no quisieras tú dejar de lado en esta entrevista? ¿Hay algo que quisieras finalmente decirnos? Bueno, lo que yo puedo decir es que yo hago un llamamiento a la juventud, a la actual juventud, que recuerde que muchos de nuestros ideales, siendo jóvenes, fueron truncados, que mi generación fue una generación que vivió bajo un régimen de tiranía, de opresión, y que ellos están viviendo en libertad, pero que tienen que aprender a respetarla y a defenderla para que nunca más un episodio o una era como la que vivimos se repita en nuestro país. Sina, reiteramos el privilegio de tenerte. Esta tertulia continuará y tú también continuarás, porque estás hermosamente viva. Para finalizar, una compueblana hermosa y distinguida como tú tiene unas palabritas de cierre y creo que una sorpresa para tu agrado. Para nosotros ha sido un honor enorme, un gran honor ser parte de esta experiencia que yo creo que todo este pueblo agradecerá y valorará en el tiempo. Paso a Malfis Núñez, que va a cerrar este magno y especial momento con Tomasina Cabral. Amalfis. De tu micrófono, Amalfis. Amalfis. Perdón, estaba muteada. Buenas noches. Honor para mí ser escogida para cerrar este evento, este magno evento. Es un magno evento
haber estado en conversación o en un conversatorio con Sina Cabral. Personalmente pasé más de 1 hora, el magistrado dijo que 1 hora y 15 minutos. Todo este tiempo lo pasé arrobada y con emociones encontradas realmente, deseando continuar escuchando a esta delicada, valiente y valiosa dama, Sina Cabral. Más, todo tiene un final. Tenemos que concluir. No es. Concluir esta tertulia. Porque yo espero que la tengamos, doña Sina, en otro momento, en este mismo espacio y en otro conversatorio, porque sé que quedaron muchas cosas por abordar. Sin embargo, pues hoy concluimos con un profundo y sincero agradecimiento de parte de todos los integrantes de la tertulia 55. Nuestra invitada, una mujer defensora de los derechos humanos, luchadora a favor de la libertad, insigne integrante del 14 de junio, orgullo de nuestro pueblo, orgullo de nuestro país. Estoy engranojada diciendo estas palabras, la verdad. Solo decirle que muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este conversatorio. Muchas gracias por compartir sus experiencias y sus vivencias en lo que fue un tiempo tan importante y tan significativo para la historia de nuestra nación. Vamos a terminar, pero le tenemos una grata sorpresa a nuestra invitada de honor y a este ser humano ejemplar. Bueno, que no tengo palabras para describirla porque no la conocía personalmente y la verdad es que estoy arrobada con su delicadeza y con su entrega. Bueno, hizo una entrega grande a nuestro país y sigue haciéndolo. Entonces, tenemos una excelente voz, exquisita voz de otra de nuestras salcedenses. Esta es Spinetta D'Isla y vamos a escuchar, señores, nada más y nada menos que el himno del 14 de junio. Y luego vamos a escuchar 2 canciones más, una criolla nuestra y otra canción de amor incondicional. Así que, bueno, pasamos a Finetta, que Finetta dará el cierre real de esta hermosa noche de amor incondicional. Así que pasamos a Finetta, dará el cierre real. Y con sus dedos la llama justa de la libertad. Dios bendiga.